Bueno, pues otra mala noticia en relación con el COVID-19 en la isla de Lanzarote. Hoy conocíamos que había fallecido ayer otra persona, un señor de Taiche de 67 años, era un ex taxista muy conocido precisamente en este pueblo de Teguise. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Vamos a saludar rápidamente a don Pedro Martín. Buenas tardes, don Pedro. Jorge, ¿cómo estamos? ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, usted conocía por lo menos de oída, sí, ¿no? Sí lo conocía, hombre, lo conocía de vista, de hablar en alguna ocasión con él. Uno tiene cierta relación con el sector del taxi y la verdad es que sorprendido de forma negativa, evidentemente, no sabía que tenía COVID y sobre todo por el desenlace. Está el sector del taxi bastante tocado con esta situación, ¿no? Es verdad que por lo visto tenía enfermedades previas, pero sí. En fin, en cualquier caso parece que es muy peligroso este COVID, sobre todo para aquellas personas, insisto, mayores y que tengan enfermedades, digamos, patologías importantes antes del COVID-19. Vamos a saludar también a Usoa Ibarra, que se nos encuentra porque por aquello de que no sabemos muy bien, porque nadie nos explica si podemos estar más de dos personas en el estudio, la tenemos en lo que nosotros llamamos habitación anti-COVID. Buenas tardes, Usoa. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Tan lejos y tan cerca al mismo tiempo. Sí, no, y parece que estás aquí. Si no decimos nada, parece que estás aquí al lado. Bueno, Usoa, ¿cómo ves esta situación? Porque sigue incrementándose. Ayer una mala cifra de más de 90 personas, es decir, 91, habíamos bajado a casi 50 y de repente otras 90 personas. Pues sí, además de esos datos hay que resaltar las 15 personas que se encuentran en la UCI y sobre todo también el ingreso hoy de madrugada de un chico de 29 años. Volvemos a insistir en que hay mucha variedad en cuanto a la franja de edad de los ingresados, tanto en planta como ahora en la UCI. Y por cierto que esta persona fallecida ayer tampoco era tan mayor, son 67 años. Sí, es decir, en el ciclo de vida actual, afortunadamente, de los países desarrollados, pues estaba en la flor también de la segunda juventud. Efectivamente, 67 años, vamos, no es que sea ahora mismo en cómo ha avanzado la medicina. Don Pedro dentro de poco coge esa edad. Sí, bueno, no sé si alguno ya la ha cogido o no, pero yo no quiero hacer ruin, pero bueno, ruin no, porque cada uno tiene la edad que tiene. Que tiene, claro. Pero sí es verdad que, hombre, con la esperanza de vida que se ha alargado tanto aquí en España, primero en las mujeres, no creo que son 85 años para las mujeres y 81, 82 años para los hombres, pero evidentemente hay muchos casos donde se tiene mucha mayor esperanza de vida, así que la verdad es que el nivel de vida y sobre todo el estado de bienestar ha mejorado tanto las personas que, hombre, que se fallezca con 67 años, podemos decir que se fallece relativamente joven, ¿no? Efectivamente. Y otra de las noticias que ya se venía aventurando, lo aventuraban los propios responsables sanitarios de Lanzarote, es que se iba a incrementar el número de ingresos. Y en este caso, sobre todo, lo que más preocupa en la planta UCI ya se ha abierto, para entenderlo, la tercera planta. Es decir, en Lanzarote hay una planta UCI habitualmente antes de la asistencia del COVID, donde hay una capacidad para 10, ¿no? Para 10 personas. Bueno, pues ya se ha tenido que abrir, rehabilitar, digamos, de alguna manera, adecuar otra planta, en este caso. Había una segunda que ya estaba funcionando de las semanas pasadas, ahora está con 5 camas. Ahora está con 5. Y ahora está la tercera, y la ¿no? tercera, Una tercera la que, tercera UCI. Hombre, es sintomático de que la cosa está bastante peliaguda, ¿no? En el hospital, por no hablar también de ese brote que, aunque está controlado, la verdad es que hay bastantes personas, ¿no? Afectadas. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, los datos son fríos y son así de claros. Ayer 90 contagiados más, en este caso ya estamos por encima de los 1000, las personas que ahora mismo en estos momentos son enfermos de COVID y son positivos. La única esperanza es la vacuna, pero está, insisto, retrasándose bastante, no solo aquí, en toda Europa, en España y en Canarias particularmente, a pesar de que Lanzarote es vacuna que llega, vacuna que se ha puesto, no es un problema de infraestructura. Creo que en el día de hoy y mañana se va a poner bastante porque han llegado un total de 2 remesas, una creo que de 400 y otra de 600, y vamos si pueden empezar ya con la tercera. Pero a nivel internacional y a nivel nacional, evidentemente, pues la compra de las vacunas se hizo a través de la Unión Europea, sigue el mismo problema con AstraZeneca, que da una explicación parecida a la que daba Pfizer, pero que en este caso la Unión Europea no se la cree. Bueno,
pero por mucho que no se la crea, lo cierto es que poco va a poder hacer, porque entre otras cosas son contratos confidenciales que no se pueden dar a conocer. Usoa, hay una buena noticia en Arrecife, y es que se va a acometer, bueno, va a salir a concurso, en este caso, la construcción y explotación de una terminal de cruceros turísticos en el muelle de los Mármoles, ¿no? Eso es una buena noticia porque... En el muelle de crucero, ¿no? Bueno, el muelle de crucero, efectivamente, que no es el muelle de los Mármoles, es el que está enfrente del muelle de los Mármoles, en el puerto de Arrecife, para entenderlo. Era una vieja demanda que parece que, bueno, ahora sale a concurso y tendrán que presentarse empresas que quieran construirla y a la vez explotarla. Vamos a ver si sale alguna. Sí, es una excelente noticia, sobre todo también por la cantidad a invertir, ¿no? Que son 44 millones de euros, y lo que esto va a significar para el potencial capitalino de Arrecife a la hora de ser un destino, una escala obligatoria de estos cruceros, de estos transatlánticos. Simplemente hacer un paréntesis con respecto a este tema y retomar el que estabais antes comentando de las vacunaciones. Sabéis que tengo un muy buen amigo que vive en Corea y trabaja para la televisión pública coreana en el sur, y esta mañana me estaba informando. Bueno, primero que Japón ha cerrado completamente sus fronteras. Corea del Sur hace ya mucho tiempo que no da visados de turismo, lo que significa que no esperan que la pandemia se resuelva al menos en este primer trimestre del año 2021. Y con respecto a la vacunación, se están ya desarrollando un plan de contingencia para crear puntos de vacunación, más de 200 por todo el país, y esto viene a determinar, ¿no?, que sin este tipo de estrategias o de planificación es muy difícil abordar el reto de vacunar el 70% de la población para este verano, como estiman las autoridades sanitarias españolas, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos un poco la comparativa de lo que pasa en aquellos lugares que se anticipan al problema. Pues sí, pues la verdad es que sí. De todas maneras, decir, Usoa, que los 40 o 44 millones que habla no es para la construcción de esa terminal. No, para todo el proyecto. Es para todos los proyectos que están previstos que se ejecuten en los próximos meses o años. Y recordar que, entre otros, es el de las piscinas. El de las piscinas naturales. Es un proyecto bastante ambicioso, evidentemente 44 millones de euros es una cifra importantísima, pero si no estamos en momentos de pandemia hay que recordar que Lanzarote recibe al año más de 500.000 cruceristas, y no sé el tiempo por el que se prolongaría la concesión, pero son muchos millones de turistas llegando a esa terminal de cruceros, que puede hacer que ese concurso sea bastante apetecible. Pero es muy importante además, disculpar la interrupción, el hecho de que se plantee, bueno, que en un mismo muelle, en una misma dársena, digamos, estén atracados 3 cruceros simultáneamente, ¿no? Esto es importantísimo en el tema del tráfico marítimo. Y luego también que se les canaliza a través de Marina Lanzarote, y no como ocurre ahora, que muchos de estos turistas se han visto, bueno, pues atravesando, digamos, un paseo de cruceros no del todo bien mantenido por las autoridades, en este caso la autoridad portuaria. No, y en medio de una zona industrial. Exactamente. No era digamos, la mejor entrada a la ciudad de Arrecife. Sin embargo, de esta manera, bueno, pues se les da más facilidades para que haya ya un corredor, pues, comercial o de ocio a disposición de aquellos que quieran conocer un poquito más el trasfondo de la ciudad. Efectivamente. Por cierto, que todos aquellos que somos ciclistas, aficionados me refiero, aficionados en este caso, don Pedro, bueno, pues van a tomar una medida que yo creo que acierta el gobierno, y es endurecer la normativa en favor, en este caso, del ciclista. Y viene a colación también porque vamos a ver una imagen. Pero Jorge, perdona, endurecerla, ya se endureció, ¿no? Entró ahora en vigor, ¿no? Entra en vigor ahora. Ya está aprobado, ¿no? Estaba aprobado, pero es que mire, ¿por qué es necesario? Bueno. Esto ocurrió, don Pedro y doña Usoa, ocurrió hace unos días en Gran Canaria, precisamente muy cerca de Chira-Soria, donde está la polémica famosa. Sí, bien. Pues ahí vamos a oírlo, porque esto fue lo que ocurrió cuando un ciclista increpó a un conductor que le había adelantado de mala manera, sin guardar la distancia, prácticamente metiéndose, una vez que lo adelantó rápidamente, hacia su derecha y casi poniendo en peligro la vida de un compañero del que es agredido por esta persona, en este caso un canario mal encarado.
lo cual, pues si no tiene audio realmente... Pero te puedes imaginar la forma de proceder dices tú, de canario mal encarado, canarión diríamos algunos, porque es el típico vecino, ciudadano de Las Palmas, que encima, pues evidentemente no tiene mucha educación, porque encima, aparte de actuar de esa forma tan imprudente, pues encima increpa al otro compañero que, en este caso, porque es que pudo haber pasado una desgracia, Claro, pudo haber pasado una desgracia. pero cuando mire, se ve todas las imágenes, se puede mire, pero más allá de que... Bueno, y la novia, porque también hay que echarle de comer aparte, sí, bueno, a la compañera, o lo que sea. Pero más allá de que uno pueda tener un momento de un despiste y pueda hacer un mal adelantamiento, para mí lo más grave ya es que después encima tiene la caradura de... Ese señor no hizo nada, sino simplemente Tiene la caradura, yo creo que más bien es la poca educación. No, bueno, eso es la poca educación. Es evidente, ¿no? Pero es que le agredió, y ya no porque sea un turista o no sea un turista, a mí me da lo mismo, pero es que no se lo puede hacer a nadie. Y esto la verdad que nos pone muchas veces y nos saca esa sociedad que existe todavía en Canarias, ¿no? Donde la ignorancia, la falta de cultura, como dice Pedro, y también la de vergüenza, ¿no? Pues hace que se llegue a estos extremos. Porque, mire, aquí en Lanzarote, por desgracia, y en Canarias en general, por desgracia, en la época de los años 30, 40, 50, por desgracia, muchas personas no podían estudiar, pero eran personas que, aunque no estudiaran, eran personas magníficas, educadas, con palabras, y ahora ha cambiado todo, ¿no? Muchas veces es lo que ha traído, para mí, uno de los fracasos más grandes de Canarias, ¿no? Que no ha ido acompasado el crecimiento económico USOA con el crecimiento cultural de su población. Antes de pasar a ti, a mí sí me gustaría concretar lo que acabo de decir. Yo también procedo de gente de Gran Canaria. Lo digo porque me lo están echando en cara. A ver, me refiero al típico canarión, es el que es natural de Gran Canaria y es un maleducado. Y el que lo quiera entender, lo entienda, y el que no lo compre. Yo me refiero a eso, Perdón, Usada. Nada, bueno, pues eso, afirmar que estas personas se retratan solas, ¿no? Y yo creo que son hechos también muy puntuales y muy vinculados posiblemente pues a un estatus social inclusive. Vamos a ver, con respecto al tema de la normativa, yo creo que sí es conveniente, ¿no?, proteger a los ciclistas, por supuesto, y ya se han establecido esas multas de más de 200 euros y la necesidad de adelantar, no solamente cuidando la distancia, sino también la propia velocidad. No se puede adelantar a 60 kilómetros por hora, sino a 20, ¿no?, que es el tope que establece la DGT. Pero también tenemos que comprender que muchas veces es desesperante e inseguro para todos el tener carreteras combinadas o mixtas, como las que tenemos aquí en Lanzarote, ¿no? Bueno, los radares se colocaron en la carretera de Tinguatón y también en la Jeria, precisamente para salvaguardar, bueno, pues esa actividad ciclista de muchas personas que venían aquí incluso a entrenar, ¿no? Porque a nivel competitivo hay que decir que Lanzarote está en el mapa de muchos equipos de ciclistas a nivel internacional. Pero para esto necesitamos también una cultura, una pedagogía y sobre todo una concienciación. Y yo creo que es importante también recordar que para el propio conductor, y sobre todo cuando uno tiene prisa para llegar a un sitio porque llega tarde a lo mejor al trabajo, como se quejaban muchos de los vecinos del municipio de Tinajo, que esa era la principal causa por la que dijeron no a estos radares, pues hay que modular la convivencia, ¿no? Y los dos usos que pueden hacerse de una carretera. Por cierto, la mayoría de las carreteras en Lanzarote llenas de tráfico porque tenemos muchísimos coches. Pero es que hay que tener claro que una bicicleta es un vehículo. Lo que es raro es que una bicicleta, y aquí también nos hemos acostumbrado en algunas ocasiones a ver bicicletas dentro de aceras y otro tipo de viales. No, la bicicleta tiene que ir por la carretera porque es un vehículo. Y después, el que está detrás, hay veces que evidentemente podemos tener más prisa o no, pero tenemos que seguir las normas de circulación. Hay que respetar a esa bicicleta igual que otro vehículo. La convivencia siempre ha sido difícil, pero poco a poco yo he visto, yo hago pues, de vez en cuando bicicleta, y yo procuro no ir precisamente por las carreteras, porque evito las carreteras por el peligro que supone. Es decir, yo me siento inseguro en las carreteras, por ejemplo, en cualquier carretera general me siento bastante inseguro. Bueno, yo intento ir por la carretera que va de Tahitya a Guatisa. Lo que está considerado una la cicloturista, ¿no? Eso es un carril bici,
pero tú sabes a cuánto van, ya no digo los coches que van más despacio, van deprisa pero más despacio, las motos, pero es que van 30, 40 y 50 motos todos los domingos y todos los sábados, pasan ahí a velocidades tremendas y yo nunca he visto un guardia civil ni he visto a nadie en esa zona. Yo sé que no hay para todo, no hay guardias civiles para tantos puntos necesarios, pero lo cierto es que se ha advertido ya desde el Cabildo, se ha advertido desde medios de comunicación. Oiga, desde que vaya un guardia civil un día entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía en esa carretera que va de carril bici, que pasan la antigua carretera que va de Tahití a Teseguir. Sí, que pasan centenares de ciclistas, ya no irán más esas motos que después cogen y hacen rally por la zona subiendo el Mojón, ¿no? Lo paradójico de esto es que te dirán las administraciones públicas que no tienen suficientes efectivos, ¿no? Claro. Que es algo que también han ido repitiendo antes incluso de que ocurriera pues esta tercera ola del COVID que nos ha azotado además de una manera tan vil. Y hemos visto que no se trata de un problema tanto de efectivos, sino de coordinación. Y cuando hay interés, pues efectivamente vemos presencia policial en la calle. Así todo, hay que decir que uno vamos, Lanzarote está, y tú antes lo decías bien, Ulloa, está considerado como uno de los mejores destinos de invierno del mundo en el tema de la bicicleta. Pero por el clima. Por el clima, evidentemente. Y por la orografía. Y por eso yo siempre he insistido que lo que había que hacer es como se está haciendo ya en otras partes del mundo, que es en los márgenes, en los mismos márgenes de la carretera se separa con un arcén de medio metro, se saca otro arcén de 1,5 metros, 2 metros, y por ahí es por donde deben de circular. Es el que hay en la salida de Puerto del Carmen. Ahí yo creo que es el más parecido a lo que estás comentando tú, o estás intentando describir tú. Sí, no se trata, porque ahí Pedro Sanginés siempre tenía ahí el dilema, que los profesionales decían que no, ellos no quieren un carril de paseo. No, yo no estoy hablando del carril de paseo, que no está mal, sino poner una en el lateral de las carreteras, un arcén de 2 metros, que puedan circular la bicicleta. Dirán, hombre, es que esto es casi otra inversión de otra carretera. Pero es que en Lanzarote, ese tipo de inversión en comparación con otras inversiones que se hacen en otras islas, es mucho menor. Aquí, por suerte, tenemos prácticamente una geografía donde la orografía, mejor dicho, es bastante plana. Bueno, Ulloa, no sé si está enterado del tema un poco la polémica del barranco de Tavallejo o barranco de Temisa. En este caso, Ecologistas en Acción, bueno, denunciaron dos cosas, principalmente que las obras no se estaban haciendo de la manera adecuada para su entender, y además que... Por el tema de la nidificación. Y el otro tema era por el tema de la fecha elegida para hacerla, que coincide con la nidificación de muchas aves que en esos momentos pues están nidificando en esa zona. Desconozco, la verdad, el tema, así que creo que voy a pasar la papa caliente a Pedro, pero sí, por lo que entiendo, si es un problema solo de fechas, pues no sé cuánto tiempo tardarán estas aves en acabar la nidificación. Sería cuestión también un poco de estudiar, ¿no?, este nuevo elemento que aparece en escena. Bueno, a veces la administración pública se retrasa en sus propósitos y, bueno, pues en este caso está bien que una asociación ecologista pues advierta de cierta manera de ese riesgo. Pero bueno, la obra entiendo que es necesaria, ¿no?, y que la propia asociación ecologista no la rechaza. No, en principio es que es una obra que ha solicitado, realmente quien ha solicitado esa obra fue en 2016, claro. La solicitaron los propios vecinos de la zona. ¿Por qué? Porque cuando corría el barranco, que corre muy pocas veces, pero cuando corre muy fuerte, pues resulta peligroso, se come finca, termina en Tavallejo, bueno, de hecho termina en las aguas cuando cae mucha agua, en las aguas de la playa de La Garita, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso el Cabildo ha dicho que las cosas se están ejecutando como dice el proyecto, que se trata de encauzar 400 metros del barranco, que se está haciendo con piedra seca, digamos, para entenderlo. Y alguna zona con hormigón, pero yo no es por nada, me parece a mí que ha sido demasiado exigente o bastante escrupuloso, en este caso esta asociación ecologista, porque ¿a quién no nos molesta en algún momento a una obra? Pero las obras siempre, es que creo que hay hasta un dicho, ¿no?, que las obras siempre son incómodas, pero hay que soportarlas. Yo no sé si es que
pretendían que alguien consultara con, en este caso con los pajaritos, si les molestaba o no, o por la fecha. Pero hombre, y yo que soy bastante crítico en el Cabildo, yo creo que esto es una soberana tontería, desde mi punto de vista. No, sobre todo, yo no sé si es soberana tontería o no, Pedro. Para mí, digo que no sé, que no lo sé, pero yo lo que sí creo, es que me imagino, como ha dicho Marcos Vergá, el portavoz del PSOE, que cuenta con todos los parabienes e informes, tanto de medio ambiente, política territorial, en fin, todo lo que se hace necesario para ejecutar una obra de este tipo, que no es un paraje natural, porque el otro barranco sí es parque natural o paraje natural, que es el de Tenehuime, ¿no?, que es también un barranco precioso, magnífico, que hay precisamente, se entra para entenderlo por donde están los molinos de los valles, ¿no? Se entra ahí a mano derecha, y ese barranco realmente es extraordinario, ¿no? Y después está el Palomo también, el barranco del Palomo, que está más o menos en paralelo al de Tenehuime, que también es otro barranco magnífico. Pero en esa zona realmente entre los... Jorge, en el tema de la periodicidad de las obras, ¿cuántas veces nos encontramos con la burocracia para ir avanzando obras, para sacar proyectos adelante? Aquí se consigue, pues en este caso, solventar una problemática que tenía, en este caso, el municipio de Arías y vecinos de la zona, y están mirando, con todo el cariño, si no se ha hecho con todos los parabienes, si no se ha mirado la fecha, o si incluso se ha echado un poco de hormigón, porque también decía antes que se ha puesto piedra. Yo creo que tampoco hay que ponerse tan exquisito, hombre. Perdonar, porque es que a veces me obsesiono con algunos datos y acabo de visualizar una tabla, precisamente también del Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote, que nos habla de la cantidad de vehículos que podemos encontrar en el 2020, al menos en las carreteras insulares. Y solamente os voy a hablar de turismos y en este caso también de furgonetas. Entre los dos sumarían 118.297 vehículos en la carretera, ¿no? A esto habría que sumar las guaguas, que son como unas 500, los remolques y otras variedades, digamos, de vehículos matriculados. Pero para que nos hagamos una idea, ¿no?, de lo que estamos hablando, del volumen de tráfico que soporta Lanzarote. Que de cada persona mayor, pues posiblemente tengamos todos como mínimo un coche, de aquellos que tengamos más de 18 años. Y bueno, es un incremento importante de vehículos, y es verdad que Lanzarote, el coche se hace muy... Es decir, todo el mundo tiene un coche porque es muy cómodo pasear e ir en coche por la isla de Lanzarote, a pesar de que hay momentos en horas punta que, bueno, que alguna carretera, pero en general, por suerte todavía para Lanzarote se puede circular con cierta tranquilidad. Y que el servicio público de guagua nunca ha sido muy destacable en la isla de Lanzarote, que es verdad que ha mejorado mucho con el tiempo, pero hombre, ha habido épocas en las que Lanzarote tenía un servicio bastante deficitario. Sí, pero por eso cuando hablamos de las inversiones que hacen falta en la isla de Lanzarote en términos de carreteras, y decimos que hace más de una década que no hay una inversión, pues digamos, cuantiosa, importante, que transforme también la propia estrategia de movilidad dentro de la ínsula, pues es por algo, ¿no? Porque estamos perdiendo la oportunidad de dar un servicio a una necesidad, pero perentoria, o sea, real y muy urgente. Bueno, Usoa, no sé si te has enterado de la polémica de Manolo Peláez, ese agricultor y mercadillero que vende en el mercadillo de Arrecife. Agricultor ecológico. Y también venden en los mercadillos, no solo de Arrecife. También otro. Venden el de Tinajo, yo no sé si estaba en Teguise, pero creo que estaba en algún otro incluso. Sí, en Teguise yo creo que lo he visto también. Sí, por eso. Lo he visto. Bueno, pues lo cierto es que el hombre se encadenó ayer, ya hoy no, pero ayer se encadenó, hizo una especie de huelga de hambre. Una especie no, se declaró en huelga de hambre, lo que pasa es que duró poco. Pero el hombre ya se fue de allí porque con el tema de las restricciones del COVID-19 pues no le dejan estar, en fin, que al final decidió irse a su casa. Pero ayer la alcaldesa dijo que estaba totalmente de acuerdo con este señor, con este agricultor y con el resto que piden que el mercadillo de Arrecife se abra, porque hay medidas de protección para poderse abrir. Lo que pasa es que Astrid Pérez dice que está de acuerdo, pero que ella no puede hacer nada porque esto son decisiones que se adoptan por parte del gobierno de Canarias y que por lo tanto ella ahí no puede hacer nada, ni se va a poder saltar la normativa. Hoy le preguntamos al señor Peláez, bueno, pues que qué le parecía que el Ayuntamiento de Arrecife respalde su posición. Yo lo hubiera mantenido abierto, sinceramente, y mi concejal Armando Santana también, pero desgraciadamente el gobierno canario no nos deja.
Yo he querido decir y que para mí es mucho más peligroso un centro comercial cerrado que un mercadillo municipal, que digo, tenemos todas las medidas de control COVID. Pero es verdad que el gobierno, salud pública y el gobierno ha planteado el cierre de los mercadillos y ahí nosotros no podemos hacer nada. La huelga se ha dejado porque a partir de las 10 de la noche, con el toque de queda, pues no se puede estar en la calle, ¿no? Es decir, que hablé con un agente y me dijo que había que retirarse a las 10 de la noche, no podía estar allá. Entonces me vine para mi casa y claro, ya lógicamente es interrumpir una huelga a medio camino, ¿no? Entonces no he regresado hoy porque creo que para estar de día y por la noche no estar no es una huelga de hambre realmente. Esa no se ha dejado ver, solamente Armando Santana, el concejal de Turismo y Agricultura. Le hemos hablado, pero poco realmente, porque él parece que no está por la labor, ¿no? O sea, según palabras de él, es una pandemia muy grande y se escudan en esa pandemia pues para dejarnos atrás. Es decir, para nosotros es una pandemia muy grande y no cabemos en Arrecife, pero sin embargo para otros centros comerciales o grandes superficies sí que pueden estar abiertas. Es la tercera vez que nos dejan con los coches cargados de mercancía, ¿no? Con los coches cargados de mercancía perecedera. Entonces, creemos que eso es un abuso y es una injusticia. Por tanto, creemos que deberían de tomar cartas en el asunto las autoridades competentes para que esto no vuelva a suceder. Bueno, Pedro, tú me estabas diciendo que no es verdad lo que decía Astrid. Yo no digo que no sea verdad, yo creo que la alcaldesa en este caso, y es entendible porque la verdad es que hay una maraña de decisiones, que si abres, que si no abres. En alerta 4 se pueden abrir mercadillos y la prueba evidente es que está abierto el mercadillo de Tinajo. Es verdad que con más restricciones incluso que en alerta 2 o en alerta 3, pero también está la consideración de eventos. Después ya tienes que ver si Salud Pública considera el mercadillo por la afluencia como evento o como mercadillo. Si es mercadillo, se puede abrir. Hay abiertos en muchos sitios de Canarias y en Tinajo. Sí, yo también quiero puntualizar una cosa. Pero nadie estamos en alerta, ninguna otra isla está en alerta 4. Sí, Ulloa. Sí, con respecto a Perdona, lo que estaba comentando. Dime. Lo que dice Jorge, que el mercadillo se cerró en alerta 3. No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. No, pero que te digo que el de Arrecife, el de Teguise y el de Aría se cerró en alerta 3. ¿Verdad que a los 3 días se declaró la 4? Sí. Ulloa, sí quería decir algo. Sí. Bueno, me solidarizo completamente con el señor Peláez. Peláez. Lo hice la primera vez, la segunda vez y apunta ahora a una tercera con él y todo el colectivo también de mercadilleros, de artesanos, etcétera. No sé, le recomendaría, y sé que es muy difícil la adaptación ahora mismo al COVID, que se requiere de tiempo para poner en marcha nuevas estrategias, pero que vaya un poco pues planteándolo, ¿no? Un reparto a domicilio, una especie de servicio takeaway, etcétera. O si no, que pida que le pongan una mesa o un punto de venta en los 3 centros comerciales abiertos y disponibles en la isla de Lanzarote, aunque sí es verdad que con una restricción del aforo por esto del nivel 4. Y con respecto a lo que decía Astrid Pérez, bueno, vamos a ver, el Gobierno de Canarias tampoco le dice al Cabildo de Lanzarote y a los 7 ayuntamientos que cesen la actividad cultural, porque es viable y posible, según el propio Servicio Canario de Salud. Entonces, si no lo hacen es porque no quieren. Y con respecto al tema de los mercadillos, ahí ya es un nivel competencial diferente, y en esto tiene razón Astrid Pérez, pero no se hizo una consulta por parte del Consorcio de Seguridad y Emergencias con respecto a si era necesario, bueno, si eran 2 o 4 personas las que se sentaban en las mesas de las terrazas de los restaurantes. Pues a lo mejor también ella como parlamentaria podría hacer, no sé si una pregunta, pero sí un ruego al Gobierno de Canarias teniendo en cuenta esta circunstancia en Lanzarote. Mi opinión personal, por darla, es que efectivamente yo me solidarizo con los agricultores, pero no tanto porque se deba celebrar los mercadillos. Yo creo que más que yo creo que hay seguridad al aire libre, si se hacen las cosas bien no tiene por qué contagiarse nadie. Pero es verdad que cuando estamos en alerta 4 es por algo más que esto, y habría que suspender prácticamente todo.
todo, porque ese es el concepto que se debe de alcanzar para evitar que siga aumentando los contagios. Por lo tanto, en ese sentido yo creo que el Cabildo acierta si fuera su competencia exclusiva. Pero también digo otra cosa, no se puede cerrar sin dar también, en este caso, contraprestaciones económicas a los propios agricultores. Pero Oye, ¿cómo no puede, Jorge? Mira, si hay que cerrar, porque la situación epidemiológica lo requiere, que se cierre. Pero que se cierre todo, que se cierre el centro comercial, que se cierre el supermercado, no, el y que se cierre, salvo a unas horas para ir a comprar, los que se cierre. A ver, el supermercado. El supermercado es esencial, Pedro, eso no se puede cerrar. A ver, pero es lo mismo que un mercadillo, porque vende lo mismo. Bueno, es que vende lo mismo. Pero un supermercado no se vende puede lo cerrar. mismo con menos gente. Bueno, vamos a ir ahora precisamente a hablar de turismo. En este caso yo creo que es una iniciativa que ha tenido Promotur muy interesante, ha sido muy bien acogida en el sector turístico. Vamos a hablar con José Juan Lorenzo, lanzaroteño, pero es en este caso el gerente de la sociedad Promotur del gobierno de Canarias. Don José Juan Lorenzo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge, y a los contertulios. Bueno, don José Juan, bueno, pues ayer se conocía la noticia, la creación de una especie de canal de venta del destino que está preparando, ideando, me imagino, Promotur. Exactamente, ¿cuál es la idea, José Juan? Bueno, es una estrategia, es mucho más que un canal de venta, es una estrategia para el liderazgo digital del destino turístico de Islas Canarias. Es una estrategia para la resiliencia, la seguridad y la competitividad del destino. En esa estrategia la digitalización es claro. En Canarias somos extraordinarios con la profesionalidad de nuestro sector turístico, con la calidad de nuestros productos turísticos, de la diversidad de esto, y es cierto que sin embargo en la comercialización de los productos turísticos canarios, bueno, el destino no ha entrado. Y es una parte importante, porque si no estás en el momento de la venta, realmente no puedes conocer realmente al cliente, no puedes tener los datos que necesita, que se obtienen de esa transacción, uniendo todos los puntos de por qué un cliente ha comprado y ha elegido un producto en un momento determinado, para poder incluso perfeccionar nuestro modelo. Entonces, el planteamiento de la estrategia de la Consejería de Turismo, que ahora empieza que ya es un proyecto que está en marcha, que es un proyecto que se ha estado trabajando en los últimos 3 meses, que tenemos una ventana de oportunidad y una necesidad extrema ahora. Lo que pretende es conseguir que toda la cadena de valor del turismo, empezando en el sector primario y terminando con el turista, se digitalice y poner accesible todo el producto turístico y toda su diversidad. Los canales actuales de comercialización, las agencias online, las OTAs o los turoperadores, bueno, están muy focalizados en el producto más general, están focalizados en vender mucho de pocos productos. Ya, pero también de alguna manera se trata, no sé, es lo que he ido leyendo por ahí a algunos analistas, de reducir un poco la dependencia que hasta ahora siempre ha tenido el producto turístico canario, ¿no?, con los turoperadores. A ver, yo creo que ese es un debate que es un poco irreal. Si tiene algo claro la digitalización, es decir, no se trata de sustituir ningún canal que aporte valor al destino. ¿Quién, en su sano juicio, renuncia a canales que le aporten valor? Entiéndase turoperación, incluso las propias OTAs, es decir, esos sistemas que están optimizados y que están aportando valor, pues bienvenido. Lo que no tiene sentido es que el destino en sí mismo no tenga ningún canal de comercialización. Si no tiene canales de comercialización propios, no aprende, no puede hacer procesos de inteligencia artificial y aprendizaje máquina con esa ingente cantidad de información que se obtiene. Y por tanto, cada vez somos más dependientes y estamos más alejados del producto. No se trata de sustituir. Otra máxima del mundo digital es que si tú haces accesible el producto
toda su diversidad de productos que no está accesible hoy en esos canales, aparece nueva generación de valor. La tarta crece, es más grande, no es un juego de suma cero el mundo digital. O sea, no tienes que ganar algo quitándoselo a otro. Si la oferta de mucha calidad que hay en Canarias, de pequeños productores de experiencia, que hoy no encuentran hueco en las plataformas de comercialización porque aparecen en la página 40 porque no tienen volumen y el cliente no los puede contratar, esa actividad no se está produciendo. Se produce de una forma muy marginal. Lo que permiten los modelos de negocio de plataforma es aumentar y vender mucho de pocas cosas, además de los productos estrella. Y eso genera una nueva actividad y no se la estás quitando a nadie. De repente esa actividad realmente no está presente en el mercado, no se está comercializando, se sigue consumiendo, preguntando en las recepciones de nuestros hoteles y en pequeños nichos. Pero para entenderlo, y ahora te digo, Pedro, es decir, una persona cuando se cree ese canal podrá contratar directamente a través de esa web sin tener que pasar por ningún tipo de tour operación. Eso es correcto. Vale. Eso es correcto, es así. Bueno, yo antes que nada me voy a permitir incluso hacer una recomendación y es invitarle, ya que estamos vendiendo un canal de comercialización que potencia el turismo canario, como mínimo compren un fleso para que se te vea mejor, porque vendernos así tan oscuro, José Juan. El tema me gustaría preguntarte por el tema de las fortalezas que hay que vender a través de ese canal de comercialización, porque es verdad, lo que te planteaba, ay, mi madre que se fue a buscar el fleso. Se fue a buscar el fleso. Lo que te planteaba, Jorge, con respecto ahora está mejor, a esa no dependencia tanto de un tour operador, es verdad que es una de las cosas que están planteando, pero ¿cuáles otras fortalezas tiene el destino turístico Canarias para intentar canalizarlo a través de esa vía? Disculparme, yo un poco en coherencia con la situación que estamos viviendo en Lanzarote, esta semana estoy trabajando desde casa, ¿no? Estoy aquí en casa, entonces disculparme. Era una broma, ¿no? Pero una broma, no eres el primero que aparece oscuro, ¿eh? Bueno, perdona, Pedro, me he descentrado, Pedro. Se ha descentrado la pregunta. Te decía que ahora te lo planteaba, el tema de ese canal de comercialización, que es verdad que también se plantea la no dependencia tanto de esos tour operadores, que cuáles son las fortalezas que tenemos que vender a través de ese canal. A ver, fundamentalmente una, Pedro, bueno, son muchísimas, pero por ser conciso, la sostenibilidad, la gestión de la sostenibilidad de los destinos, solo nos incumbe a nosotros, solo nos afecta a nosotros, solo tenemos incentivos nosotros, el destino, para gestionar esa sostenibilidad. Los grandes canales de comercialización online mundiales no tienen ningún incentivo y les trae al pairo, perdón la expresión, la sostenibilidad. Pueden estar cargados de buenas intenciones sus actores, sus CEOs y toda su plantilla, pero el modelo económico no tiene incentivo. Uno de los aspectos donde tenemos que diferenciarlo en esta propuesta es la gestión del producto de una forma sostenible, el poder acreditar frente al cliente final que se está consumiendo producto canario, producto de cercanía, que poder medir las emisiones de CO2, el proceso de descarbonización, tener instrumentos para ello. Esa es una de las fortalezas frente a los portales en los que hoy se está produciendo la comercialización del producto turístico. Y por supuesto la cercanía, el pequeño producto, toda la diversidad del destino. Como antes decía, en esos portales solo encuentras el producto principal y normal que se masifique, porque es que solo está el incentivo de vender siempre exactamente lo mismo y lo que tiene volumen. Lo que no tiene volumen, que puede ser un producto y que es extraordinario, de muchísima calidad, no se comercializa porque no aparece. Entonces, este proyecto está más cercano de ese producto. Pedro, rápido, porque ya que hablas de la masificación, José Juan, ¿tú apuestas también por lo que están apostando muchos miembros del sector turístico, de conseguir por fin esa exclusividad que muchas veces hemos vendido, pretendido, pero pocas veces conseguido? A ver, yo creo que si permite algo la digitalización es la personalización y permite que antes no había capacidad de poner en el mercado toda la diversidad de productos, como me estoy repitiendo, solo se ponían muy pocos productos. Hoy podemos poner con el mismo esfuerzo económico
todo el producto, toda la diversidad. Y ahí está el producto de nivel, de prestige. Todo ese producto tiene que encontrar un cliente, porque hay clientes que lo están demandando, y eso nos va a permitir aumentar el valor y al mismo tiempo estar en la venta nos va a permitir aumentar la inteligencia del destino. El destino, ya no podemos basarnos con sistemas de información estadísticos, ¿no? Eso no funciona así hace muchísimos años. Hay que estar en la transacción y el cliente comparte tus datos con aquellas personas que les venden productos Claro. en el momento de la compra, y a partir de ahí entender por qué están comprando y mejorar la experiencia de compra, mejorar el producto, y todo ese tipo de información es crítica hoy en día y se abre una brecha más grande, cada vez mayor, si realmente no somos capaces de recopilar toda esa información, y para eso hay que estar en la transacción y sacar conclusiones de ahí. Ulloa, última pregunta para José Juan Lorenzo. Bueno, una última pregunta dividida en 3 preguntitas. Ay, mi madre. Bueno, una con respecto a la idoneidad de la promoción en este momento, porque hay quien piensa, bueno, pues si no tenemos ahora mismo ni actividad cultural, la hostelería y el comercio están como están, el ámbito deportivo también muy tocado, etcétera, ¿para qué promocionarse? Me gustaría que incidiera un poco en esta idea. También, si la imagen turística de Canarias, si ya hay datos, ¿se ha visto perjudicada por la pandemia? Y por último, ¿hay posibilidades de abrir destinos secundarios? Porque ahora con el COVID sí es verdad que incluso ha cambiado, ¿no?, la conciencia del turista o las prioridades del turista. En este sentido, a lo mejor pues hay destinos que forman parte de ese corredor seguro con Lanzarote que sean nuevos. A ver, respecto a la publicidad, a ver, todos estamos aquilatando, midiendo qué hacer. Nosotros estamos activos y estamos estando presentes, tenemos que estar presentes. Sobre todo estamos construyendo, pero hay que buscar nuevas fórmulas. Y estamos construyendo con los operadores, como decía antes, seguir trabajando con los operadores para hacer campañas conjuntamente, buscando fórmulas distintas también y poniendo esquemas que ellos entiendan y que podamos compartir el esfuerzo rápido con las compañías aéreas, poniendo incentivos. Acabamos de terminar un ciclo de incentivos de conectividad, pero es verdad que no se daban las condiciones ni se ha gastado el presupuesto porque es que no se ha volado. Pero ese tiene que estar inmediatamente puesto a disposición para que el destino esté preparado en el momento que se reactiven los flujos, cuando se den las condiciones. Si eso es en verano, pues desde mayo tiene que estar toda nuestra propuesta preparada en términos de publicidad. O sea que estamos muy activos, pero digamos que tampoco estamos ejecutando el presupuesto, estamos todos pendientes de realmente que no estamos ejecutando el presupuesto más allá de estar presentes y no desaparecer. Pero ahora mismo no se está vendiendo nada, evidentemente. El cliente no está en eso. Entonces, lo que tenemos que estar preparados en el momento en el que se empiece a vender para el próximo verano, si se van a poder reactivar los flujos. Parece obvio que en este momento las prioridades Ulloa tienen que ser los destinos con los que hemos venido trabajando hasta ahora. Es decir, y eso no quita, quiero decir, pues tenemos que trabajar por el mercado británico, el alemán y todos nuestros destinos que nos conocen y que realmente podrían reactivar de una forma más rápida los flujos. Ahí tiene que ir el principal esfuerzo. Otra cosa, más que nuevos destinos, que también, o sea, es que hay que trabajarlo todo. Es que, sí, más que yo los definía como destinos secundarios, ¿no? Es decir, bueno, no sé. Más que destinos secundarios, lo que hay que trabajar también son nuevos segmentos en destinos que ya teníamos, pero que no nos veían como un destino propicio para ellos, ¿no? Es decir, un público más joven, más aventurero, que se iba a viajes de larga distancia, y resulta que aquí en Canarias pues tiene la mejor... tanta naturaleza como en cualquier lado, extraordinaria, y toda la aventura que quiera, y encima lo tiene en un entorno seguro y cercano. Pues ese público aparece nuevo, y a ese público tenemos que estar ahí porque ellos quieren estar. Claro. O los trabajadores remotos, o el turismo silver, todo este tipo de oportunidades que también este momento tan gris que estamos viviendo nos brinda, las estamos trabajando. Ulloa, ¿cuál es la tercera pregunta? Que creo está, yo creo que todo contestado, salvo la imagen un poco turística que pueda tener Canarias en el exterior con la pandemia. También porque pues hemos tenido algunos momentos fluctuantes o dubitativos entre, digamos, la manera de entender la estrategia que tenía que seguir el archipiélago desde el gobierno regional y lo que finalmente impuso el gobierno central.
Yo lo que puedo trasladar, Usoa, es la percepción que recibo de los operadores, de todas las decenas de operadores, y ellos han visto una Canarias muy activa, muy proactiva, que ha intentado en 3 ocasiones abrirse, que ha intentado poner esquemas nuevos, como los test de antígenos, que ha desarrollado toda una fortaleza en temas de protocolo, y todos se ha intensificado la unión con todos esos operadores, si ya era alta, pues, y todos valoran muy positiva la actitud de Canarias proactiva, y encima las cifras relativamente bajas comparadas con el resto, ¿no? O sea, la imagen de Canarias claramente ha salido fortalecida. La unión con toda la industria se ha visto fortalecida y estamos en las mejores condiciones. Es verdad que se puede entender que había mucha confusión, pero es que los momentos son de una incertidumbre tremenda y las cosas pasan a un ritmo y podía haber una actitud que genera menos confusión, más pasiva. Y esa no ha sido la actitud de Canarias ni de la Consejería de Turismo con su consejera al frente, que ha estado insistentemente encontrando y poniéndonos a todos a trabajar para encontrar las fórmulas adecuadas para recuperar nuestra actividad turística. José Juan, pues nos tenemos que ir, de verdad, muchas gracias yo creo que va a ser muy interesante. Vamos a ver cómo termina este asunto, esta idea tuya o y de la Consejería en este caso, pero que yo creo que va a venir muy bien a Canarias. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Hasta luego. José Juan Lorenzo, en este caso gerente de Promotur. 2 minutos de publicidad y regresamos, en este caso con Pedro Sanginés, que hoy ha dado una rueda de prensa junto con sus compañeros del Cabildo. Bueno, pues hoy, en este caso, el portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote, junto con Midalia Machín, también consejera, y también el señor de la Hoz, presentaron las enmiendas, o dieron a conocer las enmiendas que han presentado al presupuesto del Cabildo de Lanzarote, que mañana se discute, si no me equivoco, en el Pleno del Cabildo. Don Pedro Sanginés, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Buenas, don Pedro, ustedes han presentado pues muchas enmiendas, creo que por valor total, corríjame, de más de 21 millones de euros, pero realmente las han aceptado muy pocas. Sí, bueno, además para hablar de las enmiendas que han sido presentadas, aceptadas y rechazadas, hacíamos una breve valoración de unos presupuestos que esperemos, ¿no? Damos un voto de confianza nuevamente al gobierno, ya lo hicimos en el pasado ejercicio cuando advertimos que estaban inflados en muchos millones de euros y de acuerdo con su propia liquidación, así es, contemplaron en julio del 2020 más de 40 millones de euros de ingresos de los que finalmente tuvieron. En esta ocasión piden un crédito de 30 millones de euros. Quiero recordar que el Cabildo ya prácticamente no tenía deudas, esperamos que sí sirvan para algo y también destacamos que este es un presupuesto que no es cierto que se apruebe en tiempo y forma y además adolece pues, de casi 13 millones de euros en un plan estratégico de subvenciones que contempla por primera vez, que yo recuerde, pues 13 millones de euros de subvenciones que realmente no están contempladas en los presupuestos, algunas de ellas aceptando enmiendas de la oposición. Y después hacíamos unas conclusiones que si usted me da tiempo yo lo haré al final. Pero por el tema de las enmiendas, ¿cuál destacaría usted? ¿Qué enmienda usted destacaría que cree que no se ha aceptado y que para usted era muy importante? Bueno, nosotros presentábamos tanto a los presupuestos como a ese plan estratégico que le digo que no deja de ser una declaración de intenciones y al final tengo tiempo, trataré de explicar un poco mejor esto porque hay muchas partidas, incluidas las ayudas a pymes y autónomos, que han sido rechazadas, su aumento, quiero decir, que realmente no están habilitadas, como ha dicho la presidenta, sino que lo estarán cuando una vez se liquide el presupuesto y se incorporen los remanentes y se saquen la convocatoria y se adjudiquen y se paguen, pues allá para comienzos del verano, si las cosas van más o menos bien, ¿no? Y esta es la principal, yo diría, que destacaríamos como importante que ha sido rechazada. Nosotros proponíamos que se elevase el montante global de 6 millones a 15 millones de euros para que las ayudas máximas no sean de 2.500 sino al menos de 10.000 euros. Entiéndase que el Cabildo de Fuerteventura, por ejemplo, ya desde el año pasado podían llegar, si usted tenía 10 trabajadores, hasta 15.000 euros. Hablamos de 6 veces menos, pero 7 u 8 meses después, ¿no?, que nuestra isla vecina y hermana. Y yo creo que la presidenta y este gobierno tiene
la responsabilidad moral y la oportunidad real, si así lo considera, de salir al rescate de una isla que realmente va directa al abismo, Jorge. Hoy salían los datos de desempleo, no sé si usted ha visto, no lo he visto esta evolución, son datos frescos. 112.000 pérdidas de empleo en Canarias este año. 112.000, ¿eh? Sí, pero es que Lanzarote, y aquí lo tengo subrayado, en el primer trimestre del año 2020 era la isla con menos tasa de paro de Canarias. En el cuarto trimestre es la isla con más paro de Canarias, solo superada por Fuerteventura, unas décimas que ya lo era en el primer trimestre. Todos sabemos que nuestra dependencia del cero turístico en este caso es mucho mayor que el resto de Canarias, que está muy mal, que está fatal, pero en Lanzarote se avecinan meses de verdadero drama. Vuelvo a insistir, el Cabildo puede y debe hacerlo, y afortunadamente dispone de 100 millones de euros heredados del anterior gobierno, y afortunadamente el Estado ha terminado por entender que había que levantar las restricciones, la regla de gasto, la estabilidad presupuestaria, y esos 6 millones realmente no van a dar absolutamente para nada. Además, no es verdad ni que estén habilitadas ni que alcanzan las pymes. Pymes son pequeñas, medianas y pequeñas, microempresas pequeñas y medianas. Y 10 trabajadores es solo microempresa. Es verdad que a las medianas tal vez el Cabildo no pueda llegar, desde luego a las grandes tampoco, eso le corresponde al Estado, pero para ayudar a la microempresa y también a la pequeña empresa sí que tiene el deber, insisto, y los recursos para hacerlo de manera mucho más importante, o los tiempos que se avecinan van a ser, como insisto, de auténtico drama. Esta para mí quizás es la enmienda más importante, más allá de alegaciones que haremos también a la propia formulación de las ayudas, a los plazos, a que no haya que esperar porque todavía hayan subsanado, etcétera, etcétera. Se ha ignorado a la Isla de la Graciosa una vez más, rechazando una enmienda después de haber perdido 700.000 euros para embellecimiento del espacio público y recuperación ambiental. No se ha habilitado nada para el sector primario profeso por el COVID, al que se le dio una ayuda que apenas cubrió 1/3 de los gastos del forraje de miles y miles de cabezas de ganado, y al sector camellar cero, tampoco para maquinaria agrícola, digo por destacar algunas, y quizás una a la que este medio, porque es muy importante, hace un especial seguimiento, ¿no? No han habilitado nada para planeamiento, ni planeamiento insular, no parece que este gobierno tenga la menor intención de revisar nuestro planeamiento, y no nos consta que el gobierno lo vaya a sufragar, ¿no? Entre las enmiendas rechazadas, lo mismo que para realizar proyectos, ¿no? Ya dejó de llover. Bien, pues el plan director de pluviales de Arrecife y Playa Honda no tiene proyectos que nosotros sepamos. Es verdad que dejamos un plan director, pero ahora hay que hacer proyectos y hay que buscar la financiación y los recursos. Y cierto es que nos aprobaron unas cuantas. Voy a parar aquí. Sí. Déjame que te interrumpa primero. Voy a dar mi opinión con respecto, porque, a ver, yo creo que las ayudas del Cabildo llegan tarde, 11 meses tarde, llegan mal. No llegan. Y digo que llegan mal porque al final pues son exiguas, y sobre todo el procedimiento para acceder a ellas, porque si no están incorporadas al presupuesto, hay que liquidar el anterior, tienen que incorporarse en ese plan estratégico de subvenciones hasta mayo, junio, siendo muy optimistas no van a llegar, pero antes de llegar a este plan, al final a este presupuesto o plan o proyecto de intenciones, hay que hablar de ejecución del presupuesto. Y si, hombre, tú proyectas en este año que se va a liquidar X dinero y ejecutas un 4%, pues ¿qué quieres que te diga? Que por mucho que pongan en el presupuesto que aprueben mañana, pues de poco va a servir si siguen teniendo el mismo grado de ejecución. Pero eso también le criticaban a Pedro el PSOE cuando estaba en la oposición. Pero no era un 4%, nosotros aquí también se lo criticamos, pero es que un 4%, a mí me gustaría saber qué han hecho. Bien, en primer lugar, insisto, las ayudas no llegan tarde, las ayudas no han llegado. La partida ni siquiera de 6 millones de euros está habilitada. El plan estratégico, este año, además de las subvenciones que sí están consignadas en los presupuestos, que otros años reflejaba, ese plan estratégico fielmente, únicamente lo que sí estaba reflejado, refleja muchos millones que no están. Faltan casi 2 millones de euros de ayuda de bienestar social, faltan los 2 millones de ayuda a los ayuntamientos para generar proyectos de empleo, falta medio millón de euros al sector primario, y faltan los 6 millones de ayudas a las pymes y autónomos, que algún día lo estarán cuando se incorporen los remanentes. Yo espero que no solo para esto, sino para muchísimo más, y como les digo, se suplementen en este partido.
Pero cierto es que el mejor plan de empleo que tenía el Cabildo, que tiene, es ejecutar las inversiones que tiene previstas y con fichas financieras. Y cierto es que nosotros no estábamos del todo satisfechos, nunca lo estuvimos por los grados de ejecución. Pero miren, incluso en el año 2018, y esto algún compañero me lo reprueba, porque no se trata de nosotros éramos malos y ellos peores, la media de inversión en los últimos 10 años, yo lo he repasado todos los años, hubo años del 40 y pico por ciento, hubo años del 30 y pico, hubo años del 20 y pico por ciento. El peor fue el del año 2017, que fue el doble que el primer ejercicio íntegro de este gobierno, que es el año 2020. No es un 4%, fue un 7%, Pedro, te corrijo, pero apenas 4 millones de 50 y tantos millones de euros. No recuerdo nada en los últimos 20 años de este gobierno, de la propaganda, eso sí, que si usted sigue los medios de comunicación, porque es verdad que se hacen eco de las notas de prensa, pareciera que se está invirtiendo mucho. Apenas un 7% ejecutado, y le prometo que estoy comparando iguales, los mismos datos que ellos daban y efectivamente nos criticaban, y yo no estoy satisfecho, pero estamos hablando de 5, 6, 7, 8 veces más que lo que han hecho en el 2020. Ya en el 17, perdón, en el año 2019, que fue un año compartido, la inversión fue del 17% ejecutado de la inversión. El año anterior fue casi de un 30%, el doble, y como 4 o 5 veces más que en el 2020. Y no vale el pretexto del COVID, porque la es lo que le iba a decir, que la presidenta ha dicho aquí, y en otros medios me imagino que también, que efectivamente el año no se puede comparar este año 2020 con otros años debido a las restricciones que ha habido con el tema del COVID. Lo siento, pero eso es rotundamente falso y usted lo puede comprobar. Llame usted al Colegio de Arquitectos, llame usted a la Confederación de Empresarios, llame a la Asociación de Empresarios de la Construcción. Justo todo lo contrario. Por un lado, el año 2020, la construcción no se paralizó, al contrario, sufrió un impulso muy importante porque muchas de las empresas se dedicaron a rehabilitar, lo cual demuestra que la COVID no frenaba la construcción porque no fue una de las actividades paralizadas. Y por otro, además el gobierno permitió a través de sus decretos la contratación por la vía de urgencia y acortar los plazos. Todo lo contrario, el gobierno tuvo todas las facilidades del mundo si se hubiese centrado en ello para que los índices, los niveles, los porcentajes de ejecución, lejos de caer de la manera tan ridícula que han caído, que revela el estrepitoso fracaso de gestión de este gobierno en materia inversora, se disparase en lugar de acortarse. Eso es rotundamente falso. Don Pedro, también le ha criticado que ustedes no tenían proyectos, tenían muchos títulos de obras puesto en el papel, pero que después pues no había ni proyectos. ¿Y por qué le dice ustedes? Si siempre se refiere a Pedro Saginés, ¿qué ustedes? Pues ustedes me refiero a Conexión Canaria. En todas sus notas de prensa hay una mirada retrospectiva al pasado, parece una obsesión, casi ya vamos camino de los 2 años de este gobierno. Pues mire, le diré más, invirtieron poquísimo, solo 4 este año, y quiero recordar, por ahí lo tengo, algo más en el año anterior. El 90 y tantos % de todo eso es justamente gracias a proyectos bien ejecutados, bien licitados, bien proyectados por el anterior gobierno. No le quepa a usted ninguna duda que en esa ejecución no debe haber prácticamente nada, o por no decir nada, del actual gobierno. Ellos están en el relato, más que de confundir, y no en el de la verdad, pero si me permite avanzar... No, yo solo quería preguntar si usted conoce, pues como usted gobernó y estaba en la oposición, si de esas obras que no se han ejecutado, había alguna importante que usted cree que se podría haber ejecutado, si tiene algún concepto de alguna obra. No sabe. Vale. Jorge, los tiempos en la televisión son bastante cortos. Y no, porque sería también saber qué obras no se han hecho. ¿Cómo que muchísimas? Pedro, perdona, Pedro. Hace 7 u 8 meses ustedes dieron una rueda de prensa en el Cabildo para hablar de temas de obras hidráulicas. ¿Se ha llevado a cabo alguna? Pregunto. Bueno, yo espero que el consejero del área le dé un impulso porque efectivamente el verdadero plan en materia inversora de recuperación que tenía el Cabildo entonces entre manos era impulsar lo que tenía y con fichas financieras, y en materia hidráulica hay muchísimo, tanto. De hecho están sacando ahora algunas, todas proyectadas y con fichas financieras del gobierno anterior, desde el Consejo Insular de Agua y algunas desde el consorcio. Pero le decía Jorge que entre las enmiendas rechazadas me decía usted que destacase algunas. Yo creo que terminando con las de pluviales, casi prefiero, por no relatarlas todas, sé que los tiempos son
son cortos, hablar de algunas que sí, y yo creo que hay que reconocer al gobierno, ¿no? Como son las piscinas terapéuticas, una partida que pedimos para los enfermos de Alzheimer. Se ha habilitado una partida de 250.000 euros para ayudas específicas al sector cultural, que no debemos olvidar, la isla de Lanzarote es la única de Canarias que lo ha cerrado, yendo más allá de lo que establece la Dirección General de Salud Pública para los niveles 3 y 4, en la medida en que ha cerrado en esa mesa insular las instalaciones públicas, y la cultura ya sabemos que depende de ella y creemos que merece un trato especial. Solo nos aceptaron 7 enmiendas por valor de 1 millón y pico de euros de los 21 que pedíamos bien mover en los presupuestos, bien habilitar en ese plan estratégico, que como le digo es una declaración de intenciones, y también han aumentado los planes de empleo a los ayuntamientos, que insisto, no tienen consignación, que estaban pintados como una declaración de intenciones por 1,5 millones de euros y ahora tiene 2. 1,5 millones es lo que teníamos en el año 2018, sin pandemia, para los ayuntamientos y para los planes de empleo. En el 2019 los eliminaron. Es verdad que en el 20 los aumentaron y en el 21 han propuesto, insisto, lo mismo que en el 18, pero nos han aceptado aumentarlos, como nos han aceptado retomar algunas partidas que habían recortado a nuestros 2 grandes sellos, a la Reserva de la Biosfera, que como sabe tienen totalmente olvidada, o Geoparque. Este es un somero resumen de lo que sí han hecho, pero insisto, espero, confío. El sector deportivo también nos rechazaron una ayuda, porque el sector deportivo, me refiero a los centros de actividades físicas, no es que se hayan visto afectados, es que les han echado el cierre de manera obligatoria durante el confinamiento, y ahora en los niveles 3 y 4 creemos que también merecen de una ayuda profeso específica a este sector. Y en ese presupuesto creo que merece una atención especial el tema de los centros turísticos, porque realmente es una auténtica tomadura de pelo lo que está pasando, que cuando todas las empresas de este país acumulan pérdidas a pesar de ahorrarse a través de los ERTES, pues el principal de sus costes fijos, los centros turísticos con 300 trabajadores se mantienen en beneficios. Y lo que es peor, según el consejero designado por la presidenta, cada mes que pasa ahorramos más dinero. Porque claro, como perdemos volumen de negocio, no compramos nada en las tiendas ni en los restaurantes porque no lo vendemos, todo lo que dejamos de comprar para el consejero es ahorro que ya va por 10 millones de euros, y cada mes que pasa, en lugar de perder más dinero, esta industria turística ahorra más dinero. Me parece que es tomar por absoluto de seres sin capacidad, ¿no? Pero eso lo recoge el presupuesto del Cabildo, ¿o no tiene nada que ver lo que usted me está comentando? Hombre, ahora? ¿Eso son lo de la sí, gente? el presupuesto del Cabildo recoge en su presupuesto consolidado todos sus entes. ¿Y da beneficio el centro turístico? ¿Ponen que va a dar beneficio? Sí, en la previsión de los años 2020 mantiene una pequeña previsión de beneficios en su liquidación. No recuerdo con precisión el año 2021, pero es que tiene millones y millones de ingresos ficticios que bien pudieran haber servido. Vuelvo a insistir, nosotros jamás hemos criticado a los trabajadores. Esa es una gran mentira, ni proponemos perjudicarles, todo lo contrario. Propusimos un ERTE, en todo caso, y si era posible, sufragado el 30% restante para que siguieran cobrando el 100% por el Cabildo o por la institución pública, en lugar del 100% que, como hace el resto del país, debió enderezarse a las arcas del Estado, que para eso es una empresa que contribuye a la economía nacional como el resto. Pero este empecinamiento de la presidenta pues está provocando, yo no sé cómo han podido hacer frente a una nómina y seguridad social cercana al 1 millón de euros mensuales durante tantos meses con un cero turístico, que bien pudiera haber suplementado, por ejemplo, o por lo menos, en realidad la medida es que el ERTE es una medida de protección del empleo y de los trabajadores, para tener músculo, para estirarlo cuanto más tiempo mejor. El consejero delegado lo que ha dicho es que ha ahorrado mucho en lo que ustedes despilfarraban, eso es lo que ha dicho. Pero ahora ha dejado de comprar. Mire, fíjese usted hasta qué punto. Nos tratan a todos de idiotas, a ustedes también, que por cierto no les han dado la recaudación de febrero. A nadie, ni a la oposición ni a los medios. Usted lo recibía todos los meses, desde hace muchos años, de las tiendas, de los restaurantes, cuando era de las entradas. Usted no sabe absolutamente nada, ni ningún medio de comunicación, ni la ciudadanía, cuánto han recaudado ninguna de las unidades. La última medida estrella de la presidenta, ¿sabe cuál es? Para evitar los ERTE, que ahora ya no son ilegales, porque se van a evitar con esta medida, darles vacaciones a los trabajadores. Como si las vacaciones no hubiera que pagarlas. Pero ¿a quién pretenden engañar con esta huida hacia adelante? Pedro, de verdad que nosotros,
como oposición queremos ser responsables, nosotros tendemos la mano al gobierno, la presidenta, para esto que antes les decía, para salir al rescate, auténtico rescate, porque en estos momentos, claro que hay que diversificar la economía, claro que hay que apelar a todos esos fondos europeos que apuntan a proyectos medioambientales, renovables, tecnológicos, etcétera, etcétera, pero claro pero este no es el momento. Ahora lo que necesitan las empresas pequeñas y medianas, aquellas a las que el Cabildo sí puede aliviar, no salvar, pero sí aliviar en gran medida. Las grandes corresponderán al Estado. A través de la red tributaria puede impulsar, siempre que el gobierno compensa a los ayuntamientos, la caída del bloque de financiación para eximirle o para al menos aplazar y sin intereses el IBI, la basura, etcétera, etcétera. Todo eso lo tiene que hacer o lo debe hacer el Cabildo, lo debe impulsar y liderar la presidenta, y para eso desde luego que cuenta con todo el respaldo y consideración del primer partido de la oposición, que es Coalición Canaria, y esperamos que alguna vez cuenten con nosotros para ello, sobre todo para agilizar los procedimientos al máximo, porque ayer era tarde. Pedro, déjame la última pregunta porque no tengo más tiempo. Bueno, Pedro, mira, primero una consideración. Has aludido en 2 ocasiones a la mesa de alcaldes, que yo sepa, contando, 3 alcaldes de Coalición Canaria apoyan esa mesa, que desde mi punto de vista sirve para cerrar y abrir y para poco más. Y después lo de las obsesiones que habla, no sé por qué dices eso, y te leo la última nota de prensa del Cabildo. El Cabildo regulariza la situación contractual de los centros de menores y acaba con la dejadez con una década de abandono y dejadez. Yo todavía no entiendo cómo la Casa Cabildo está en pie después de haber pasado, entre otros, tú por ese Cabildo, de verdad. Eso es igualmente falso, como dice Jorge, no hay tiempo, entre otras cosas porque el PSOE gobernó en las 2 legislaturas con Coalición Canaria, precisamente al frente del área de bienestar social. Por eso digo, lo de la verdad y el relato de la mentira 1000 veces repetida, no es cierto. Todos esos contratos, y los de AFA y los de Adilán, etcétera, etcétera, arranca desde hace muchos años bajo gobiernos socialistas. Es cierto que en el año 2017 se seguían dando vía subvención, se hace un reparo de intervención, y este gobierno, el que yo presidí, dejó adjudicado a una empresa la redacción de los pliegos de condiciones para regularizar todo esto, que ellos ahora pues tendrán la oportunidad de regularizar. La verdad es que Pedro, es mentira, que en el mandato pasado los consejeros de servicios sociales fue Lucía Olga, socialista, y tu compañera ahora, pero que era del PP, que Coalición Canaria no tuvo esa competencia. No las tuvo. Bueno, pero yo era el presidente, era responsable de todo, lo asumimos, y vuelvo a insistir, dejamos contratados, lo puedo demostrar, lo haré en el Pleno, ya lo hicimos en su día, cuando salieron con todo esto. Se llama, creo recordar, la empresa que debió haber entregado a finales del año 2019 ya los pliegos de condiciones para sacarlos a concurso, pero es que estamos ya en el 2021 y siguen con el espejo retrovisar sin darse cuenta que se están viendo ellos mismos en su propio espejo, porque aquí todo es culpa de la última década de Pedro Sánchez. Muy bien, de acuerdo. Si lo que se trata ahora es de afrontar, desde luego, con la altura de miras, responsabilidad y sentido de la oportunidad que el Cabildo tiene de rescatar verdaderamente la economía insular y olvidarse de esta estrategia en la que está embarcada este gobierno. Todos sabemos quién mueve los hilos en la sombra. Y mire, solo un apunte más, que lo llevamos por vía de urgencia. No hay derecho a lo que se ha hecho por parte del gobierno en materia de vivienda, que también serán inversiones con la isla de Lanzarote, la mitad que islas como Fuerteventura o La Palma, con mucha menos población, incluso menos que La Gomera, que tiene 6 o 7 veces menos de población. Esperemos que la presidenta se ponga en su sitio y defienda los intereses de esta tierra, de esta isla, y la enorme necesidad que hay también de vivienda pública. Pues don Pedro, no tenemos más tiempo, sí más preguntas, pero tendrá que ser para otro día. Muy buenas tardes, hablamos. Saludos. Muchas gracias. Buenos días. Hasta luego. Jorge, Pedro Sanguinet, los datos del COVID ya están, ¿eh? ¿Ya están? ¿A peor? A mucho peor. 121 casos nuevos de COVID en Lanzarote. Es verdad que hay 57 altas, pero estamos en 1.121 casos activos de COVID en Lanzarote. Por eso digo yo, este dato que es realmente impresionante, impresionante. 121 creo que podemos estar en la segunda máxima cifra, creo, ¿eh? No, o la primera. Y posiblemente de los máximos de Canarias, porcentualmente por supuesto. Seguro. Pero en términos absolutos posiblemente también
estemos muy próximos a Gran Canaria, que era la única isla que estaba por encima, pero claro, Gran Canaria tiene 4 veces más población que Lanzarote. Como mínimo, sí. Y Tenerife ahora está por no sé ahora el último, pero vamos, estaban en 50, 60, estaban en 50, 60, lo cual quiere decir que la situación es grave y por lo tanto yo creo que las medidas que se están adoptando, alerta 4 fue acertada. Incluso ahora, visto lo visto, incluso hubiera sido mejor adoptarla desde el principio, ¿no? Me refiero desde las primeras semanas de enero, cuando se dio cuenta de que había muchos brotes y por lo tanto se iban a multiplicar los contagios. Don Pedro, nos tenemos que ir. Pues nada, a ver, pedir precaución y que la situación mejore lo antes posible. Por cierto, que en tema de humor, porque siempre terminamos muy tristes, y es que la verdad que la situación no está para otra cosa, don Pedro, pero recuerda que el otro día sacábamos esa persecución espectacular de un coche de la Guardia Civil a un coche que conducía en este caso una joven, ¿no? Era una acompañada por otra que se tiró del coche, llegando a una urbanización. Llegando a una urbanización en Gran Canaria, ¿no? Bueno, pues la gente que tiene tiempo y sobre todo tiene bastante humor. Y bueno, no sé si podemos ver precisamente parte de esas dos escenas. Simplemente, ese coche corre menos que ese coche corre menos, ¿vale? Así que tranquilo. Ese coche corre menos que Pues así están las cosas. Fernando delante, Michael detrás. Va a ser difícil aguantarle. Lo está haciendo perfectamente Fernando, pero se va Michael. Se va Michael. No puede, le cierra la puerta a Fernando. Ha aguantado el primer envite del Kaiser. Ha aguantado el primer envite del Kaiser. Pero va a ser muy difícil pararle. Va a ser muy difícil porque es más rápido que Fernando ahora mismo. Tienen doblados. Faltan 8 vueltas. Bueno, pues después de tanta tristeza para terminar, porque así están las redes sociales, don Pedro, con broma. Don Pedro, venga, muchas gracias. Mucho ánimo a todo el mundo. Mañana nos vemos y hablaremos del gobierno, como decía ese histórico grupo humorístico, que usted no lo conoció, típico. Que no lo conocí, no. Siempre terminaban diciendo, Jorge, y mañana hablaremos del gobierno, porque nunca hablaban del gobierno, sino siempre decían, y mañana hablaremos del gobierno. Mañana. Pues nosotros también. Buenas tardes.